El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, lunes 24 de enero del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas de 2 de Samuel capítulo 5, versículos del 1 al 7 y el 10. El Salmo 89, entre paréntesis 88, versículos del 20 al 22 y 25 al 26. El Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. El tema de hoy: una familia desunida no subsistirá. Queridos amigos de la Palabra de Dios, espero que hayan disfrutado de un lindo y bendecido fin de semana. La primera lectura nos trae el nombramiento de David como rey de Judá. Después veremos cómo consolida su reino al lograr ser rey tanto del reino de Israel como del reino de Judá. El Evangelio de Marcos nos trae una confrontación entre Jesús y unos escribas. Lo acusaron de expulsar demonios con el poder de Beelzebú. Esa era una blasfemia contra el Espíritu Santo, pecado que jamás podrá ser perdonado. Escuchemos la primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 7 y 10. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigía las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años, 7 años y 7 meses sobre Judá en Hebrón, 33 años en Jerusalén sobre Israel y Judá. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país. Los jebuseos dijeron a David: no entrarás aquí, te rechazarán los ciegos y los cojos. Era una manera de decir que David no entraría. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, o sea, la llamada Ciudad de David. David iba creciendo en poderío y el Señor Todopoderoso estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿No les parece interesantes los libros que hemos leído de Samuel? El sábado pasado estuve hablando justamente con la que fue mi compañera de carpeta, mi querida amiga Mary, en nuestros tiempos de colegialas, y quien es increíblemente miembro de nuestro grupo bíblico Pequeño Rebaño en WhatsApp. Conversábamos acerca de cuán interesantes han estado las lecturas bíblicas de la última semana, porque se han podido aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Esa es la magia de la palabra de Dios. Puede iluminar nuestra vida en cualquier época y en cualquier situación por la que estemos atravesando. Porque toda la palabra de Dios yo la veo como una carta de amor de Dios en su relación personal con las familias de su amado pueblo de Israel, así como la relación de Jesús a través de los evangelios y las cartas con los miembros de su iglesia, nosotros. Somos una familia.
La primera lectura nos trae el nombramiento de David como rey de Israel y como su pastor. David se encontraba en Hebrón. ¿Y qué importancia tendría Hebrón? ¿Por qué David se encontraba allí? Bueno, yo creo que Hebrón tenía una importancia en un significado espiritual, pero aparte es una de las ciudades más antiguas de la historia. Según Josefo, fue anterior a la ciudad de Menfis, Antigüedades 4, 9 y 7. Primitiva capital de los faraones, y en su tiempo tenía ya como 2300 años antes de Cristo. Hebrón, en hebreo Hebrón, quizá pueda significar lugar del pacto, de la alianza, de la asociación. ¿No fue allí donde dice la lectura que David firmó un pacto con los ancianos que vinieron a nombrarlo rey? Como segundo significado tenemos que fue Hebrón una importante ciudad del sur de la zona montañosa de Judá, Josué 15, 48 y verso 54, que había sido edificada 7 años antes de Zoán, es decir, Tanis, en Egipto, Números 13, 22. Su nombre original fue Kiriat Arba, Génesis 23, 2, Josué 27. El pueblo ya existía en tiempos de Abraham, o sea, el pueblo que habitaba esa zona de Hebrón, y vivió allí un tiempo. Compró una parcela para sepulturas, la cueva de Macpela, Génesis 13, 18, capítulo 23, versículos de 2 al 20 del Génesis también. Isaac y Jacob también vivieron en Hebrón por algún tiempo. Génesis 35, 27, 37, versículos 13 y 14. Sus habitantes originales fueron los gigantes anaseos, Números 13, 22 y Josué 11, 21. Pero los heteos también moraron primitivamente en el lugar, Génesis 23, del 13 al 16. Joram, rey de Hebrón en el tiempo de la invasión israelita, es llamado amorreo, Josué 10, 3 y 5. Hebrón fue una de las ciudades cananeas que aterrorizaron a la mayoría de los espías israelitas en el tiempo de Moisés, Números 13, 22, 28, 29, 32 y 33. Su rey Joram peleó contra Josué, pero fue derrotado y muerto, y su ciudad capturada, Josué 10:1 al 27 y versículos 36 y 37. Sin embargo, parece que algunos restos de su población regresaron porque tuvo que ser reconquistada por Caleb, a quien se le había asignado cuando se dividió el país entre las tribus, Josué 14, 12 al 15, capítulo 15, 13, Jueces 1, verso 20. Fue también cedida a los sacerdotes y destinada como ciudad de refugio, Josué 27, capítulo 21, versos del 8 al 13, Primera Crónica 6, 54 al 57. Después de la muerte de Saúl, David se hizo amigo de la gente de Hebrón al enviarles parte de los despojos que había tomado de los amalecitas que destruyeron la ciudad de Siclac o Sicelag. Primera de Samuel 30, versículos 26 y 31. Cuando fue coronado rey sobre Judá, David reinó en Hebrón por 7 años y medio, después de lo cual capturó Jerusalén e hizo de ella la capital del Reino Unido. Segundo a Samuel 2, 1 al 3, 11 y 32, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Primera Reyes 2:11, Primera Crónicas 29-27. Hebrón fue el asiento de la rebelión de Absalón contra David, segunda de Samuel 15, versículos del 7 al 10. La Biblia la menciona una vez más como una de las ciudades que Roboam, hijo de Salomón, fortificó, segunda Crónicas 11, versos 5 y 10.
Más tarde cayó en manos de los edomitas y no se la menciona como una de las ciudades reocupadas después del exilio. Judas Macabeo la retomó de manos de los edomitas, 1 Macabeo 5, 65, a pesar de que estaba sólidamente fortificada. La ciudad se llama ahora El Calil, amigo de Dios, en alusión a Abraham. Está parcialmente en un valle y parte sobre una colina vecina a unos 927 metros sobre el nivel del mar y a unos 30, quizá 36 kilómetros al sudoeste de Jerusalén, sobre el camino principal que une a esta con Beerseba. La cueva de Macpela, comprada por Abraham, se dice contiene las tumbas de varios patriarcas y sus esposas. David, pues, según el texto que hemos leído, tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó durante 40 años, o sea, hasta los 70 años. ¿Cuánto tiempo tomó Dios para formar el carácter de David? Yo calculo que alrededor de 15 años. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, si ustedes se toman el tiempo de leer los 2 libros de Samuel y de los reyes y de las crónicas, descubrirán que David tuvo que aprender a ser resiliente, compasivo, tenaz, enérgico, fuerte, ingenioso, valiente, entre otras muchas cualidades. A través de muchísimas pruebas, tribulaciones, pérdidas, traiciones, injusticias, conspiraciones y la implacable persecución de Saúl. Recuerda, Dios forma nuestro carácter para la eternidad en el cielo, y allí no podremos llegar sintiéndonos poquita cosa, rebeldes, tercos, deprimidos, temerosos, tristes, débiles, o lo que sea que se oponga a las condiciones del reino de Dios y los frutos del Espíritu Santo. Y a David no le fue fácil consolidar su reino. El texto de hoy nos dice que reinó 7 años y 7 meses sobre el reino de Judá desde la ciudad de Hebrón. Para reinar sobre el reino del norte, o Israel, tuvo que vencer a los jebuseos que dominaban Jerusalén. Los venció y conquistó la fortaleza de Sión, la que sería llamada la ciudad de David. Nombró Jerusalén la capital de su reino. Desde allí reinó 33 años sobre Israel y Judá. ¿Y ustedes saben que David compuso varios salmos de la Biblia? El famosísimo Salmo 51, por ejemplo. Pues sí, el Señor Todopoderoso estaba con David. Oremos con el Salmo 89 entre paréntesis 88 y responderemos: mi fidelidad y mi misericordia lo acompañarán. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Respondemos: mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Respondemos: mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Respondemos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Beelzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús les invitó a acercarse y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. Si Satanás se rebela contra él mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido.
Nadie puede meterse en casa de un hombre fuerte para saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Jesús decía esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de Marcos que hemos leído hoy, Jesús, ante la acusación de los escribas, que tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios, ¡oh, wow!, les responde con una parábola, la cual inicia con una pregunta. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y continuó. Un reino dividido internamente no puede subsistir. Y ahora fíjense en esta afirmación. Una familia dividida tampoco puede subsistir. Bueno, primero veremos lo del reino dividido y más adelante veremos lo de la familia. Un reino es lo que ahora es una nación, un estado, un país. Una nación también necesita estar unida para no ser destruida. Nuestro Perú, por ejemplo, necesita también de nuestras oraciones, para que aprendamos a ser unidos como un solo pueblo, para no ser destruidos por las diferentes estrategias internacionales que solo nos ven como una fuente de abastecimiento de recursos naturales. Por eso debemos educar a nuestros hijos con el amor a nuestra patria. En cuanto a las familias desunidas, dice Jesús, que no podrán subsistir. Hay muchísimas cosas por las que una familia puede ser destruida, y la primera de ellas es el divorcio o la separación de los padres. Pues eso no es el plan de Dios. La segunda, creo, es la inmadurez de los padres. Las diferentes adicciones, enfermedades graves, accidentes, mal manejo de las tribulaciones, el pobre conocimiento de las Escrituras, la falta de educación en valores y principios basados en la palabra de Dios, entre muchos otros. En el Evangelio de Mateo 22, verso 32, dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¡Wow! Tenemos que entender por qué Jesús dijo estas palabras. Los escribas del texto del Evangelio de Marcos también lo acusan de lo mismo. Es decir, que Jesús estaba poseído por un demonio y expulsaba con la ayuda de Satanás. Ellos no reconocieron al Mesías frente a ellos, rechazaron las profecías del Antiguo Testamento y afirmaron que el trabajo del Espíritu era de Satanás. Hoy en día a Jesús no lo vemos, pero podemos seguir blasfemando contra el Espíritu al rechazar los intentos que Él hace para convencernos de que Jesús es el Hijo de Dios y que murió y resucitó para salvarnos del pecado y darnos vida eterna. Recordemos lo que Jesús dice al final del Evangelio de Marcos. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. ¿Y tú, conoces al Espíritu Santo? ¿Ya tienes una relación de intimidad con Él? Si no lo has hecho, comienza ahora. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.